Aunque el Internet nos permite acceder a noticias, aprender habilidades y conocer personas, también tiene desventajas. Los trolls crueles, la distorsión de la imagen corporal y el rumbo hacia la desdicha son solo algunos efectos secundarios de la tecnología moderna. Pero quizás lo peor de Internet es que cualquiera puede fingir ser alguien más. El catfishing está muy extendido, y ya sea que estés buscando una pareja o simplemente un amigo con quien jugar, puede ser difícil discernir quién es confiable y quién no lo es. En el episodio de hoy, echaremos un vistazo a solo 3 casos de interacciones en línea que salieron mal mientras examinamos 3 escalofriantes asesinatos en Internet. Breck Bednar. Breck Bednar nació el 17 de marzo de 1999 en Caterham, Surrey, Inglaterra. Breck, el mayor de 4 hijos, nació en el Reino Unido, donde sus padres estadounidenses se habían establecido años antes por el trabajo de su padre como comerciante de petróleo y consultor de envíos. Su madre, Lauren, era asistente de enseñanza. La pareja describe a su primer hijo como un adolescente cariñoso, afectuoso e inteligente. Como muchos chicos de su edad, a Breck le gustaba jugar videojuegos y comenzó a hacer amigos en línea con quienes jugaba. Pero fue uno de estos amigos quien, trágicamente, cortaría la vida de Breck. En 2014, Breck, de 14 años, y sus otros amigos en línea entraron en contacto con Louis Daines. Daines impresionó a los chicos más jóvenes al decirles que era ingeniero informático y que dirigía una exitosa empresa en Nueva York y trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. El grupo ingenuo le creyó sin pruebas, aunque en realidad Daines tenía 18 años, estaba desempleado y, según informes, vivía solo en un piso propiedad de sus abuelos en Grays, Essex. No solo eso, sino que Daines también tenía varias acusaciones criminales en su contra. Se le había acusado de violar a un niño pequeño cuando tenía 15 años y de poseer imágenes pornográficas de niños. A pesar de estas acusaciones, que fueron llevadas a la atención de la policía de Essex en 2011, nunca se presentaron cargos contra él. La madre de Breck, Lauren, pronto comenzó a sospechar del nuevo amigo de su hijo. Recordó, citando, «Hice todo lo posible para detenerlo, pero Breck lo veía como un gurú de la tecnología». Llegó hasta el punto de contactar a la policía para pedir ayuda después de escuchar una conversación que su hijo estaba teniendo con Daines, quien tenía una voz claramente adulta. Lauren agregó que la personalidad e ideología de Breck estaban cambiando, citando, «Empezaba a rehusarse a acompañarnos a la iglesia. Sentí que era debido a la influencia negativa de esta persona». Le dijo a los oficiales de policía que creía que Daines estaba manipulando a Breck, pero nunca se llevó a cabo una investigación sobre sus alegaciones. En las semanas previas a la muerte de Breck, Lauren se preocupaba cada vez más. Se informó que, entre comillas, limitó su acceso a la electrónica, instaló controles parentales y le prohibió usar el mismo servidor que el chico del que había comenzado a sospechar. Dejó claro como el agua que no aprobaba a Daines ni su amistad con su hijo, pero Breck permaneció impasible ante sus esfuerzos por disuadirlo de la relación, probablemente sin entender las razones detrás de sus preocupaciones. En febrero de 2014, Daines le hizo una confesión a Breck. Estaba terminalmente enfermo y necesitaba a alguien a quien entregar su empresa después de su muerte. Le dijo a Breck que confiaba en él y quería que se encargara de la empresa. Entonces, el 17 de febrero, Breck tomó un taxi y se dirigió a la casa de Daines en Essex, diciéndole a sus padres que iba a visitar a otro amigo. Los detalles de lo ocurrido esa noche siguen siendo mayormente un misterio. Breck, de 14 años, fue asesinado por Daines, de 18, en un aparente asalto con motivación sexual. Había evidencia de contacto sexual, pero se desconocen los detalles exactos. La mañana siguiente, Daines llamó a los servicios de emergencia y declaró: «Mi amigo y yo tuvimos una pelea, y soy el único que salió vivo». Aseguró que el homicidio fue accidental y que Breck lo visitó debido a conflictos familiares.
Agregó que los dos tuvieron una pelea mientras Daines intentaba evitar que Breck se quitara la vida. Los investigadores llegaron rápidamente a la escena y pronto concluyeron que no hubo pelea, que el asalto había sido completamente unilateral. Breck tenía las muñecas y tobillos atados con cinta adhesiva y la garganta cortada profundamente. Su ropa fue encontrada en una bolsa de basura dentro del apartamento y los electrónicos de Dane fueron encontrados sumergidos en agua en su lavabo, como si estuviera intentando ocultar su rastro. Mientras tanto, los padres de Breck se preocupaban por su bienestar. No lograban comunicarse con él y no asistió a la reunión con su padre según lo acordado. Horas después, los hermanos menores de Breck, trillizos de 12 años, comenzaron a recibir noticias de que su hermano mayor había sido asesinado. Sus amigos les enviaban condolencias después de ver las fotografías que Daines había publicado en línea del cuerpo. Al mismo tiempo, los oficiales llegaron a la casa familiar para dar la noticia. Al principio, Daines se declaró inocente. No obstante, se declaró culpable en la audiencia previa al juicio. Durante el evento, los fiscales señalaron que el joven de 18 años había comprado cinta adhesiva, jeringas y condones en línea poco antes de la muerte de Breck, y que el crimen fue, cito, motivado sexual o sádicamente. También se señaló que Daines había comprado un teléfono móvil para Breck y le envió instrucciones sobre las mentiras que debería decirle a sus padres cuando planeaba visitarlo. Mientras tanto, la fiscalía argumentó que no había suficiente evidencia para probar que el crimen había sido premeditado y que Daines había tenido Asperger, lo cual, cito, afectó su capacidad para tomar decisiones sensatas. No obstante, tras declararse culpable, Daines fue sentenciado a cadena perpetua. Cumplirá un mínimo de 25 años en prisión. El fiscal de la corona dijo de Daines: nuestro caso era que Louis Daines, a pesar de que solo tenía 18 años cuando cometió el asesinato de Brecht, era un individuo controlador y manipulador que planeó cuidadosamente este crimen. El grado de planificación y manipulación de Daines es impactante, y cuando consideras las jóvenes edades del perpetrador y la víctima, se destaca como uno de los casos más crueles, violentos e inusuales con los que hemos lidiado. A pesar de la sentencia, el horror para la familia de Breck no había terminado. Lauren comenzó a recibir burlas de Daines en una serie de publicaciones de blog donde afirmaba que podría haber huido de la escena con sus, cita, fondos sustanciales y que sus, cita, acciones no se ajustan al perfil que ha sido creado por los medios y la familia. También argumentó en contra de la narrativa de que su apartamento estaba sucio y afirmó que Breck sufría abusos en casa. La policía dijo que no había pruebas suficientes para presentar cargos por acoso. Lauren contactó a Google, el host del blog, pero le indicaron que se comunicara con Daines, el propietario. El blog sigue activo hasta el día de hoy. En 2019, uno de los otros hijos de Lauren recibió mensajes amenazantes de alguien en Snapchat que afirmaba ser el primo de Daines. Los mensajes incluían emojis de una lápida y un ojo y declaraciones como «sé dónde está enterrado tu hermano y voy a destrozar su lápida». Aunque Lauren contactó a la policía, simplemente le dijeron que instalara algunos sistemas de seguridad. Uno de los otros hermanos luego recibió una solicitud de seguimiento de alguien que se hacía pasar por Breck en Instagram. Cuando contactaron a la empresa, se les dijo que solo la persona que estaba siendo suplantada podía eliminar el perfil falso. Lauren continúa abogando por mejores medidas de seguridad para los niños en línea después de establecer la Fundación Breck. Visita escuelas para hablar con adolescentes sobre seguridad en línea, mientras la película El último juego de Breck se presenta en secundarias británicas para concientizar sobre las personas con las que se conectan en línea. Louis Daines continúa encarcelado. Será elegible para ser liberado en 2039. Nicole Lovell. El 27 de enero de 2016, Nicole Lovell, de 13 años, desapareció de su casa en Blacksburg, Virginia. Su madre, Tammy Weeks, recordó: empujé la puerta y la mesita de noche estaba contra la puerta. La joven había salido por la ventana de su habitación, llevándose su teléfono móvil y su manta azul favorita. Cuando la madre de Nicole encontró su habitación vacía, intentó contactar a su hija de inmediato, pero sus llamadas seguían yendo al buzón de voz. La policía llegó a la escena poco después, donde comenzaron a peinar el vecindario local en busca de señales de la niña desaparecida o de cualquier testigo. No pasó mucho tiempo antes de que obtuvieran su primera pista. Una madre local recordó que una niña de 13 años
amiga de Nicole, mencionó que iba a tener una cita. En este punto, Tammy comenzó a preocuparse. Como la mayoría de los adolescentes actuales, a Nicole le fascinaba usar las redes sociales para conectar con gente nueva. Además, sabía que su hija no planeaba estar fuera por mucho tiempo porque sabía que tenía que tomar su medicación todos los días. Nicole había nacido con un hígado dañado y necesitó un trasplante antes de su primer cumpleaños. Para cuando llegó a la adolescencia, estaba acostumbrada a administrar el medicamento antirrechazo que necesitaba para sobrevivir. Aunque estaba acostumbrada, Nicole todavía luchaba con su condición. La operación a la que se había sometido había dejado cicatrices en su cuello y torso, y frecuentemente era objeto de cruel acoso por parte de sus compañeros, lo que la hacía detestar ir a la escuela. Su madre recordó que siempre pedía una nota para evitar la clase de gimnasia debido a las burlas de las otras chicas en los vestuarios. Columbia Broadcasting System News señaló que las publicaciones en las redes sociales de Nicole revelan una triste historia típica de la adolescencia. Tan sola que tenía pensamientos suicidas ociosos, anhelando amor y convencida de que a nadie le importaba a ella. La niña de 13 años no solo tenía problemas en la escuela, sino también una relación difícil con su padre, quien tenía un historial delictivo y no siempre estaba presente para ella como lo necesitaba. Abandonó a su madre, Tammy, semanas antes de nacer. Cuando Tammy trabajaba, Nicole era supervisada por sus abuelos. Sin embargo, aunque su familia siempre sabía lo que estaba haciendo fuera de línea, no tenían idea de lo que estaba sucediendo en línea. Expertos en informática forense del Federal Bureau of Investigation determinaron que, poco después de su desaparición, Nicole usaba frecuentemente Kik, una aplicación de mensajería que permite a los usuarios permanecer anónimos sin proporcionar correo electrónico o número de teléfono. Después de ponerse en contacto con Kik, pronto descubrieron que en los días previos a su desaparición, Nicole había estado en contacto con un individuo que usaba el nombre Dr.-Lápida. Aunque Kik es conocido por su llamado anonimato, los hilos de chat no están cifrados y las direcciones IP siempre se registran. Usando este último, los investigadores rastrearon el nombre de pantalla hasta un estudiante de ingeniería de 18 años en Virginia Tech llamado David Eisenhower. Eisenhower fue descrito como un estudiante destacado. Era académicamente dotado, una estrella de pista en la escuela secundaria y además era carismático. Nadie pensó que era capaz de involucrarse con una niña de 13 años, mucho menos de matarla. 3 días después de que Nicole desapareció, la policía detuvo a Eisenhower para interrogarlo. Su compañero de cuarto recordó que la noche del 27 de enero había salido tarde llevando botas robustas y no había regresado a casa hasta las 2 de la mañana. El compañero de cuarto recordó que Eisenhower tenía un cuchillo que solía dejar en su escritorio, pero la policía no pudo encontrarlo cuando registraron su habitación. Eisenhower le dijo a la policía que había hablado con Nicole fuera de su casa la noche que desapareció. Afirmó que la pareja se conoció en una aplicación de mensajería anónima, luego pasaron a Kik. Agregó que la noche del 27 fue la primera vez que la conoció, y cuando vio lo joven que realmente era, se fue, dejándola con vida. No obstante, los chats de Nicole en Kik mostraron que habían estado conversando por meses, sugiriendo que no solo se habían visto antes, sino que posiblemente tuvieron encuentros íntimos. Luego, Eisenhower ofreció un segundo nombre, Natalie Keepers, una compañera de estudios de Virginia Tech que quería trabajar en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Afirmó que Keepers había estado con él cuando compró una pala, otro pedazo de información que parecía ofrecer sin mucha presión. Sin embargo, Keepers contó una historia diferente. Dijo que Eisenhower temía que Nicole fuera a exponer su relación y que él quería mantenerla en silencio, por lo que los dos comenzaron a idear formas de matar a la niña de 13 años. Otro amigo de Eisenhower, Bryce Dustin, corroboró esta versión cuando le dijo a 48 horas que Eisenhower le había pedido consejo sobre una chica con la que estaba saliendo. Bryce recordó, citando, me dijo que había descubierto que ella era menor de edad y que quería estar con él, y que ella iba a exponerlo si él no estaba con ella. Dustin le sugirió a Eisenhower ser su novio, pero uno malo, ignorando sus llamadas y mensajes para que ella eventualmente se fuera. Pero para Eisenhower esto no bastó. Keepers explicó que habían comprado la pala, habían comido algo y luego Eisenhower la había dejado en su casa, ya que tenía una cita preestablecida con Nicole. Esa noche recogió a la niña de 13 años, la llevó al bosque y la apuñaló hasta la muerte. Al día siguiente, Eisenhower y Keepers fueron a Walmart a comprar suministros de limpieza.
Dejaron el cuerpo cerca de la casa de los abuelos de Eisenhower. En efecto, el cuerpo de Nicole fue hallado donde Keepers había indicado. La joven estaba desnuda y en Carolina del Norte, a unos 90 millas de distancia de su casa. Le habían cortado la garganta y la habían apuñalado otras 13 veces. Había más pruebas por venir. Un papel con la dirección de Nicole fue hallado en el dormitorio de Eisenhower. Hallaron su ácido desoxirribonucleico bajo las uñas de ella. Se encontró su sangre en el maletero de su auto y en el mango de la pala que compró con Keepers. Además, Keepers había escondido la manta de Nicole, la cual había llevado consigo cuando se fue de casa, en la noche del 27. David Eisenhower se declaró no culpable de los cargos que se le imputaban. Esto significa que reconoce que hay suficientes pruebas para condenarlo, pero no admitirá que cometió el delito. Finalmente, se le condenó a 50 años de prisión por el asesinato y secuestro de Nicole Lovell, así como por un cargo de ocultamiento de un cadáver. Servirá otros 25 años como sentencia suspendida. Mientras tanto, Keepers se declaró culpable de ayudar a Eisenhower a ocultar el cuerpo de Nicole y como cómplice de asesinato. Le dieron 40 años tras las rejas. Nadie podrá acceder a la libertad condicional. Cuando se le preguntó por qué ayudó a Eisenhower con sus tramas, Keepers declaró que él la hacía sentir parte de algo y que deseaba mantener su amistad. Richard Beasley. En 2011, al menos 4 hombres con mala suerte esperaban que las mareas cambiaran cuando vieron anuncios en Craigslist que ofrecían $300 a la semana, así como un tráiler de 2 habitaciones en el que podían residir gratis a cambio de trabajo en una propiedad rural del suroeste de Ohio. El hombre detrás de los anuncios era Richard Beasley, de 52 años, quien había conocido a cada hombre en la propiedad para mostrarles dónde estarían trabajando. Sin embargo, 3 hombres jamás volvieron a casa. Al llegar al área boscosa, Beasley simplemente se acercaría por detrás a su víctima y le dispararía en la cabeza. Beasley escribió junto a sus anuncios: se prefiere a alguien mayor y soltero. Sus anuncios a menudo atraían a esos mismos hombres, solteros, sin familias, que necesitaban trabajo y un lugar donde quedarse. Estas víctimas vulnerables eran ideales para un asesino en serie que no quería ser notado. El 6 de noviembre de 2011, la casa de naipes de Beasley se derrumbó, sin embargo, cuando conoció a Scott Davis, de 48 años, el último hombre en responder a su anuncio. Scott se encontró con Beasley y su cómplice de 16 años, Brogan Rafferty, en un restaurante. Beasley se hacía llamar Jack y decía que Rafferty era su sobrino. Juntos, los 3 se aventuraron a la supuesta propiedad rural que Beasley quería que Scott administrara, pero tan pronto como llegaron al área boscosa, Scott escuchó el clic de una pistola. Le golpeó en el codo. Sin detenerse a pensar, el hombre de 48 años apartó el arma y huyó de la escena. Alcanzó una casa cercana y solicitó al dueño que contactara a la policía. Los investigadores llegaron rápidamente a la escena. Se dirigieron al área boscosa que Scott había descrito, recuperando su gorra que había dejado en su cabeza cuando comenzó a correr y localizando una tumba previamente excavada que creen que había sido destinada para Scott. Cerca de allí se encontraron los cuerpos de otros 2 hombres, uno de ellos llamado Ralph Geiger. Pronto se reveló que Beasley había asumido la identidad de este hombre. El segundo hombre fue identificado como David Polly, cuya hermana contactó a la policía y explicó que había desaparecido después de responder a un anuncio en Craigslist. Más tarde se encontró a una tercera víctima, Timothy Kern, de 47 años. Los investigadores rastrearon los anuncios hasta una casa en Akron, donde un piso estaba alquilado a Beasley, utilizando el nombre de Ralph Geiger. Beasley y Rafferty fueron atrapados poco después, cuando Beasley contactó a su arrendador. Beasley no era un desconocido para las fuerzas del orden. Había pasado varios años en prisión en Texas por robo, y había cierta especulación de que el robo era su principal motivo mientras llevaba a cabo los asesinatos. Más tarde, en su juicio, su madre, Carol, testificaría que Beasley había sufrido una infancia problemática y traumática, señalando que su padrastro era físicamente abusivo. También reveló que en el último año había descubierto que él había sido objeto de abuso sexual por parte de niños mayores del vecindario en su juventud. Añadió: siempre sentí que había mucho más de lo que él me contaba. En su juicio, la defensa de Beasley llamó a un psicólogo quien testificó que el hombre de 52 años había sufrido de depresión, abuso de alcohol,
baja autoestima y un sentimiento de aislamiento, y que todo esto posiblemente se originó en su infancia. Aún así, no está claro exactamente cómo Beasley pasó de ser un niño problemático a un hombre de mediana edad que decide cometer un asesinato, aunque sabemos que durante el intermedio tuvo una hija, quien terminó su relación después de su condena. Mientras tanto, Brogan Rafferty también vivía una vida hogareña problemática. Fue criado por su padre soltero que trabajaba mucho, ya que su madre era adicta a las drogas. Su padre, recordó Rafferty, también tenía una racha violenta. Notó que aunque su padre, Michael, lo quería profundamente, le costaba demostrarlo. Michael admitió que cuando Rafferty se hizo mayor y comenzó a meterse en problemas en la escuela, a veces lo golpeaba contra la pared. Rafferty conoció a Beasley, un amigo de la familia, durante un momento particularmente difícil en su vida cuando Beasley se involucró en un ministerio callejero. Recordó, Beasley era mi padre sin la ira. Era tranquilo, racional y simplemente una especie de consejero familiar al que cualquiera de nosotros podía acudir para obtener consejos espirituales o mundanos. Añadió, en aquel momento pensé que era lo mejor que me había pasado. Muchos creen que Rafferty se involucró en los crímenes de Beasley debido a la naturaleza de su relación. El adolescente admiraba y respetaba al hombre de mediana edad, quien ejercía un gran poder sobre él. Rafferty admitiría más tarde que aunque sabía que lo que Beasley estaba haciendo estaba mal, no quería matarlo, porque entonces él mismo se convertiría en un asesino. Él señaló, citando, «Pensé en tener que mirar a su madre, Carol, a los ojos y decirle que había matado a su hijo». Él también le preocupaba que si intentaba matar a Beasley y las cosas salían mal, Beasley podría dañar a la familia de Rafferty o complicarle las cosas. Beasley una vez le dijo que mataría a mi madre y a mi hermana si le contaba a alguien sobre eso. Rafferty también ha expresado su creencia de que Beasley mató simplemente porque podía y que disfrazó los asesinatos como robos. En 2013, Beasley fue juzgado por 3 cargos de asesinato agravado junto a Rafferty. Como Rafferty era menor de edad, no se le podía aplicar la pena de muerte. La policía negoció con él, ofreciendo libertad condicional a mediana edad a cambio de información sobre Beasley. Sin embargo, Rafferty se negó a cooperar y fue condenado a cadena perpetua. El juicio de Beasley fue el siguiente. Fue sentenciado a muerte. Fue condenado no solo por asesinato agravado, sino también por intento de asesinato, secuestro y robo agravado. A lo largo de los años, Beasley ha mantenido su inocencia. En 2018, la Corte Suprema de Ohio dictaminó que debía ser resentenciado debido a algunos problemas técnicos con su sentencia original. No obstante, su sentencia de muerte fue ratificada. Desde que se expusieron, los crímenes de Beasley se han vuelto infames y se le ha apodado el asesino de Craigslist. Aún no se ha establecido la fecha de su ejecución. Y ahí tienes los hechos. Comparte tus teorías y especulaciones en los comentarios. Dale like y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.